Carolina, cuéntanos, nos mencionaste aquí el problema principal es con una entidad que te molesta desde hace finales de septiembre. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Lo que pasa, yo no supe nada del tema espiritual hasta más o menos en ese entonces, hasta septiembre, que yo, a ver, estuve bien enferma en épocas de la vida y de ahí como que sentí como que tenía que hacer algo como espiritualmente, ¿Ya? ¿ya? Era niña, joven, acompañaba a mi mamá a lugares espirituales, qué sé yo, pero después yo me alejé de todo eso y nunca más hasta ahora. Y cuando entré, chuta, empecé a ver al principio videos de Chico Javier, esas cosas, después quise hacer un video, perdón, quise tomar un curso de mediumnidad, porque yo ¿Ya? sabía que tenía no sé, condiciones y lo podía hacer, porque era mediunidad desde cero, de eso se trataba. Y bueno, cuando empecé con eso, eh, digamos que no sé en qué punto algo sucedió que eh, de alguna forma tuvo acceso, no sé si me abría la mediunidad, yo pensaba algo así. Ujú. Y de repente tuve contacto con esta persona que, o sea, yo le digo que era de así como persona porque realmente era como hablar con una persona, es exactamente como hablar con una persona. Ok. Y de un momento a otro, o sea, ¿Y cómo lo escuchabas como algo afuera tuyo o dentro de ti? dentro de mí. Y las canciones que me colocaba, Ujú. que hasta el día de hoy las coloca, pero ya más bajito, pero se escuchaban fuertes, es como prender una radio y escuchar la música, así mismo te llega un fragmento de canción que es como algún mensaje que él quiere decirle a uno, o sea, eh, y hablando es igual que hablar con una persona, es Ok. exactamente lo ¿Y qué mismo. es lo que quería? ¿Qué es lo que te decía en ese momento? ¿Cómo inicia esta interacción? Claro, él entró por el lado como haciéndose pasar por mi guía espiritual. Luego de yo leer un libro de cómo canalizar, que en Ujú. el libro lo pintan que es muy simple, es cosa de que uno vaya, busque un lugar, qué sé yo, relajado y empieza a conectar, qué sé yo, con piedras como cuarzos, qué sé yo, y yo lo hice así y no fue inmediato, pero ya como a la segunda, tercer intento, ya empecé a sentir las voces muy suaves, ¿ya? Muy Ujú. suaves, qué sé yo. Y yo me asombré eh, un poco antes, como te contaba, eh, cuando estaba conversando con mi mamá de una persona, una vecina, conversamos, qué sé yo, porque de cosas del pasado, cuando yo estaba más chica, qué sé yo, con mi mami, y nos recordamos de esta señora. Y a mí me empezaron a llegar imágenes de la señora sonriente cuando era joven, que se veía muy bien en la foto, era una foto grande, sí. Y donde yo miraba se me proyectaban las fotos de la señora. Entonces yo dije, pucha, se debe ser tal vez la señora quiere hacerse notar para que yo le diga a sus hijas que ella está bien, pensé algo así. Ujú. Lo asocié con el curso de mediumnidad. Entonces decidimos que íbamos a ir a ver a las niñas para decirle algo que la señora se había querido comunicar, Ya. ¿ya? Y nos pusimos de acuerdo con mi mamá para ir y resulta que al final ella estaba ahí, estaba enfermita en cama, pero no había muerto. O sea, nunca me llegó un mensaje. Era extraño, nos quedamos pensando por qué, pero no sabía. Y luego, después de cuando empecé con el asunto ya a canalizarlo, eso fue al par de días, Ujú. que empecé a canalizarlo y él me dijo que era mi guía que se llamaba Aurelio. Ya. ¿Ya? Dijo que se Ujú. llama Aurelio, que él me acompañaba desde hace varias vidas, 18, no sé, me dijo varias cosas de mi vida, me Te dijo que dijo yo, que en 10 ocasiones fuiste hombre, en otras 8 fuiste mujer. claro, que yo ¿Ya? 2 veces había sido doctora, yo Ujú. lo, yo lo asocié como porque yo siempre me ha gustado mucho la medicina desde niña, y también otra que tengo facilidad para el dibujo y pintar y esas cosas, y también me dijo sí en otras vidas que había sido, y yo lo encontré que como que era coherente en ese punto, Ujú. ¿ya? Eh, Pero sin embargo también te menciona que en las últimas fuiste bruja. y en las últimas veces en mi vida de mujer, que fui como bruja, y
yo me extrañé, pero bueno, como escuché tantas cosas, ¿Esta me entidad habló de mi te hablaba en hijo. horarios específicos o en cualquier momento? Ya, cuando ya entró, como quien dice, en confianza, ya me hablaba todo el día. Pero esto fue eh, más o menos en 2 o 3 días, porque resulta que justamente en ese momento yo tuve un cálculo en un riñón y partí al hospital. ¿Ya? Y él mismo me dijo, sí, anda, anda, porque uno como escucha que la gente como que canaliza y le preguntan todo el día. Y yo dije, va, tengo mi guía, voy a preguntarle. Ujú. Entonces, ya, y él me dice, sí, anda, yo voy a estar contigo. Y ya hablaba, de hecho, allá vi en los hospitales que se ven muchos casos de todo tipo, y él me decía, sí, mira, esa señora está tan mal, yo quería rezar, por ejemplo, una llama violeta por esa señora porque la veía muy mal. Sí, me decía, hazlo. Y me contestaba todo el rato, y me empezó a hablar de mis hijos, de mi pasado, de un tema que con mi hijo, porque resulta que una de las cosas que yo necesitaba saber era de mi hijo, que ella falleció cuando era pequeño. Mi hijo hoy en día tendría como 28 29 años. Ujú. Yo siempre, bueno, en su momento y siempre uno sufre mucho como madre por algo así, pero yo quería saber de él. De hecho, cuando empecé con esto de la mediunidad era también para saber algo de él. Siempre esperé yo morir, y algún día yo decía, eh, cuando muera quiero saber algo del niño. Pero después dije, ya está esto, tal vez yo pueda conectar con saber algo. Eso fue primero la curiosidad también. ¿Este supuesto guía que te hablaba de diversos temas o había una connotación dogmática, religiosa, espiritual, New Age? ¿Por qué línea se iba? No, él sabía que a mí me interesaba el tema espiritual. Por eso yo creo que llegó por eso, porque yo tenía esa curiosidad y yo sabía, él se dio cuenta que yo leí ese libro de canalización y yo por ahí esperaba, habría un paso para que él entrara seguramente. Yo esperaba eso, porque fue de repente y fue muy concentrado en muchas cosas que me pasaron desde esa época hasta ahora. Han pasado muchas cosas. Pero fue impresionante cuando yo le preguntaba de mi hijo Cristiancito, el que falleció. Ujú. ¿Cómo está? Me dijo, no, si está bien. Y me dijo, si está ahí al lado tuyo, o sea, está ahí contigo. Yo dije, ¿quién? O sea, mi siguiente hijo. Me dijo, sí, es tu otro hijo. Como que era su reencarnación, era mi Claro. siguiente hijo. Ujú. Y yo no lo podía creer. Y me dijo que si yo le dije, ¿se lo puedo decir? Y en ese momento me puso esa fracción de canción que yo te escribí ahí, esa que dice, ve y díselo y te Ujú. Solara. consolará. Bueno, esa canción. Y yo fui y se lo dije, y mi hijo tampoco lo podía creer. Fue muy Ahora, extraño. sin duda. Ahora, ¿qué marca un antes y el después? Porque entiendo que si estás haciendo estas sesiones porque hubo un quiebre en esa dinámica con este guía. Hay algo Claro, que no le crees o algo que no sí, te cuadró. ¿Qué sí, pasó? claro, ¿O qué claro. aconteció ahí? Cuando en ese momento que yo estuve en el hospital, estuve 2 días. Y yo le decía, déjame un poco porque ya me estaba dando demasiada información, yo quería en mi mente descansar, aparte que me iban a estar atendiendo y él me hablaba todo el día, me hablaba todo el rato de cosas. Y me di cuenta que me quería hacer pelear con mi hijo, porque me dijo, no tenías que decirle esto porque ahora él está mal. Y yo le dije, pero si tú me dijiste que me iban a operar, yo le conté a mi hijo que tal vez me van a operar. Y después Ujú. él me dijo que mi hijo estaba mal, que estaba llorando y que yo no tendría que haberle dicho porque ahora él está mal, qué sé yo. Yo ya llamé a mi hijo y estaba triste porque un hijo se pone triste cuando sabe que su mamá la pueden operar. Claro. Y yo se lo expliqué y él como que no lo entendía. Entonces, yo entendí que bueno que él buscaba situaciones para que nos hiciera, o hiciera conflicto y discutiéramos. Y yo de ahí, bueno, dije, esta cuestión está muy rara. Yo le decía, ahora estoy en el hospital, estoy con muchas cosas en la cabeza,
cuando llegue a la casa voy a tener que tantear todo esto Ujú, que está pasando, porque era mucha información. Bueno, yo también, pasa que yo perdí ya, voy a decirlo, voy a decírtelo, ¿ya? Yo, antes de Cristiancito, yo tuve una pérdida de ujú. un hijo, ¿ya? Que eso a mí me atormenta mucho, porque la afectó esa pérdida. Yo no quería ese hijo en un momento, ¿ya? Ujú. Y eso me lo enrostró, y que por culpa mía, por eso me llamaba mucho a la culpa. Eso, y yo, como que yo agaché el moño y dije, sí, es mi culpa. Yo reconocí porque es como mi gran error. Yo arrastro ese error, ¿ya? Ok, ¿qué edad tenías tú Y cuando generaste esa pérdida antes de Cristian? era un poco antes que él naciera, serían unos meses. Y Pero, resulta que él me pero dijo que ¿tú qué ese edad niño tenías? yo tendría 20 años, Ok. tal vez, Ujú. claro. Y él me dijo que ese niño es el mismo, mi hijo, el mismo Cristiancito y el mismo Sebastián. Ok. Ese niño era el mismo que debería haber nacido en ese momento y él tenía una misión acá. Ujú. Y me dijo que era algo de la danza, que no me acuerdo el nombre, y que Ya. él tendría que haberlo hecho. Y también eso coincidía porque mi hijo, cuando era pequeño, él hacía unos pasos de baile súper extraños y se ponía a hacer unas danzas como coreográficas. Por Ujú. mucho tiempo lo hacía. Entonces, yo en mi mente, pues esto tiene sentido. Y resulta que el mismo niño que después reencarnó en Cristiancito, el que falleció. Y después resulta que es mi tercer hijo, bueno, Ok. nacido, Hasta que ese momento todo es sincrónico, todo coincide, todo de sentido, pero ¿dónde se claro, genera el quiebre? porque él como que él quería llegar al punto de mi dolor, que yo Ya. no sufriera, como que yo me lamentara, que eh, ¿Activarte la culpa? yo activarme la culpa, que yo llorara, que yo le contara. De hecho, me hizo contárselo. ¿Ya? Me dijo, ve y Y no cuéntaselo. cuestionaste este supuesto guía por donde te querían causar? Porque al principio era como coherente, como te digo, las cosas que me decía. Eso Claro. fue digamos que eh, parecía que era un poco sospechoso en el fondo, pero por ejemplo, 10% sospechoso, pero 90% parecía real, La clásica ¿ya? estrategia de manipulación de muchas personas que tienen este famoso contactismo, son medium, canalizadores. Es parte de las estrategias, es la forma que lo hacen. Primero intentan ganar tu amistad, tu confianza, luego comienzan a manipularte, a usarte, y tú obviamente crees ciegamente Sí, en estos sí, supuestos sí. guías, hermanos mayores, como le quieran Ujú, llamar, pero claro. comienzan a ser una captadora de almas, ¿ya? Que por ahí es donde quieren encauzar a la Pues, mayoría de las personas. Y la última estrategia que estamos viendo a nivel global, ya que no está funcionando la sí, religión hace tiempo, no le está funcionando la New Age, entonces con mensajes mezclados entre verdad y mentiras están encantando a las personas, captando su atención, pero parte de las trampas que estamos viendo de forma actualizada de parte de esta entidad regresiva, que incluso claro. se coluden con entidades de alta frecuencia. ¿Ya? Entonces ahí se marca el antes y el después, no te cuadraba ya la información. ¿Y qué Claro, pasó otra cosa que, cuando lo cuestionaste? perdón, ¿Qué pasó cuando estaba lo muy cuestionaste? interesado. Ujú. Sí, él estaba muy interesado en que yo siguiera como te decía anteriormente, mi vida de mujer, mis encarnaciones de mujer, que había sido bruja y todo, y eso era como mi destino, porque yo le pregunté en un momento, ¿cuál es mi misión entonces en esta vida? Ujú. Ya, en esos 2 o 3 días que nos comunicamos, eso es una de las preguntas que le hice, y él me dijo que era ser canalizador Mm. o cualquier cosa similar y que él me iba a estar ayudando. Te puso Él, aquí, si tú pusiste me entre dices que comillas, tú quieres ser brujóloga, tarotista, tarotista o medium. claro, si tú quieres ser tarotista, quieres ser medium, lo que tú quieras, yo te voy a estar ahí ayudando. Mm. Y eso yo dije, ay, qué raro, pero lo pensé en un momento, pero dije, esto es raro, ¿no? Porque esto no es porque a una persona le tiene que estar soplando, estas cosas es otro el tema. Entonces, yo escuchaba, pero a esa altura ya no creía. Ya. ¿Ya? Solo estaba esperando salir del hospital, volver a la casa y ya finiquitar en casa. Aparte que yo esa noche estuve sin dormir y yo con mucho sueño y él me seguía hablando. Yo le decía, déjame un poco porque estoy cansada.
y me seguía hablando y hablando. Entonces yo a esa altura yo quería llegar a la casa ya y terminar con todo, porque ya era mucha información en mi cabeza, Eso es lo que no además. entienden muchas personas. Ninguna entidad de alta frecuencia va a someter tu paz, tu integridad, tu bienestar. No te va a obligar a hacer cosas, a intervenirte o a que lo escuches cuando en horarios que no corresponden, cuando estés mal. No lo hace una entidad de alta Sí. frecuencia. Y partiendo de la base que jamás un ser de alta frecuencia te habla. Jamás. ¿Ya? Eso es clave en todo esto. Ahora, ¿qué ocurre cuando te negaste directo o indirectamente a ser esta brujóloga o medium o canalizadora? Se ¿Qué hace enojó, él? se enojó, se enojó. No quería salir. Yo tenía copiado un cuadernillo con oraciones que eran de Chico Javier que las vi en internet. Yo empecé a Ujú. leerlas y todo. Yo logré, digamos, que él no me hablara, pero me mantuvo con las canciones y fuerte. Sobre todo en la noche, como que no te dejan dormir. Como que quieren Ujú. que tú andes mal al otro día, qué sé yo. Ellos quieren verte mal, en síntesis. ¿Cachai? Correcto. eh, Eso de las canciones, yo quería mi espacio para pensar en mi cabeza sola como siempre antes lo había sido, pero ya no tenía esa sensación de mi cabeza soy yo, ¿no? Porque en mi cabeza estaba otra persona como invadiendo mi espacio. Y es muy, muy desesperante porque hay que vivirlo para saber qué es lo que otra persona está ahí y te está cuestionando todos tus pensamientos, porque todo lo que yo pensaba, él lo estaba escuchando. ¿Y cómo Y reacciona esta entidad o este ser cuando ya te llega esta información e incorporas esta nueva dinámica o esta opción que existe como para eliminar lo que te está ahí agobiando? ¿Cómo reacciona esta entidad? ah, ya. Claro, en un momento yo contacté a una niña que es española, Ujú. muy conocida, para que ella me ayudara a eliminarlo, porque yo había visto, qué sé yo, información de ella, que ella lo podía llevar al plano de los registros akáshicos y ¿Ya? ahí ¿Cuál es el nombre eliminar de ella? algún ser oscuro. Se llama Akacha Vanessa, Ok. ¿ya? Ujú. Ella fue la persona que yo contacté. Yo se entendía que ella, digamos, cuando uno la llevan a ese plano de los registros acá, chicos, Ujú. ¿ya? Ahí, digamos que iba a estar con sus guías, digamos que ella lo que hace, claro, es presentarte a tu guía, que tú lo conozcas, que conozcas su nombre y que está ahí para ayudarte, ¿ya? O a veces no, pues, no tener comunicación con él, pero conocer quién es, cómo es su nombre, como te digo. Ella tiene sus guías personales, qué sé yo, y ella es Ujú. medium, y bueno, hay muchas cosas esta niña. Bueno, yo la ubicaba y yo me quise contactar porque yo lo primero que vi, además, no, tampoco hice una investigación a fondo, nada. Ok. Y yo la quise llamar. ¿Qué sucede ahí? Pero cuando él se dio cuenta que yo la estaba llamando como para deshacerme definitivamente, él se volvió loco. O sea, empezó ahí, eso no me había hecho antes, ¿ah? De empezar a clavarme como cosa sobre la cabeza. Era una cosa que te provocaba dolor, como que algo te ingresara, pero era un dolor, era una cosa, y además que me apretaba el cuello. Me apretaba el cuello y yo como tenía mis perritas al lado, Ujú. resulta que yo, eh, aparte, estaba así como, no sabía qué pasaba y miro a mi perrita al lado y mi perrita estaba con los ojos totalmente abiertos, pero blancos. Estaba con los ojos blancos y estaba lacia, como que no reaccionaba, yo la movía y estaba como ida. Y es justamente esta perrita es la que más, ella es más, la más asustadiza, que Ujú. cuando digamos en el día a día, cuando hay un ruido, ella corre hacia mí porque ella es más mi mediosita, como decirlo. Y justamente a Pobrecito. ella la atacaba, a la que más atacaba. O sea, fue evidente el ataque ahí, pero nunca lo habías visto tú a tu perrita con los ojitos No, blancos. jamás, jamás. No, y a mí me apretó y me seguía con eso. Y otra cosa que como que se sobrepone, se trataba de poner sobre mí. Es como una vez me susurró como subyugación ¿Ya? y otro nombre, posesión, ¿no? Sí, estaba al borde. Claro. Y claro, yo me asusté, porque yo dije, chuta, aquí ya esta cuestión está creciendo, si quiere Ujú. como, como quien tomar, Controlarte. Sí. tomar mi cuerpo, Poseerte como que yo iba a directamente. necesitar exorcismo. De hecho, No.
alguien me aconsejó que yo escuchara música, o sea, videos, me recomendó unos videos de exorcismo y yo los ponía porque yo en ese entonces, yo juraba ya que a esa altura él era como un gallito de ganarme porque él estaba y me producía dolor, se me ponía como por encima y de repente no sentía partes de la cara, ni de Mm, las manos, por ejemplo, o de una pierna, y yo lo único que lo contrarrestaba es como iluminándome con luz. O sea, yo soy luz, claro. qué sé yo, soy amor, yo camino en la luz, y él se burlaba de repente porque algo me decía, no, tú no caminas en luz. O cuando yo decía algo de bendito, la Ave María, Ujú. por ejemplo, que dice bendita eres, y él decía maldita. Como que detrás cambiaba la parte de donde dice bendito, él ponía maldito. Y o Ok. yo ponía música en YouTube y él me lo muteaba la tele, o me la apagaba. Ah, pero Él, había él un era muy efecto en fácil el de plano seguir. físico. Claro, Ya. no le cuesta. Y yo lo vi a este ser. ¿Y cómo lo describe o cómo ¿Ya? se presenta? Cómo se presenta en un sueño lúcido, ¿ya? ¿Ya? Porque yo, X día, yo, en ese mismo tiempo, yo tuve un sueño lúcido muy extraño, pero ese fue natural, digamos. Ujú. Yo me fui a la casa de unos vecinos que no los veía hace tiempo porque yo tenía la curiosidad, y yo en el sueño yo me fui como flotando como un fantasma, ya con una bata larga que tenía roja, y yo me fui flotando para allá y ingresé por la casa, y yo estaba consciente de todo el momento de mi sueño. Fue un sueño muy extraño, pero un poco gracioso porque yo actuaba como yo, un fantasma, porque yo andaba flotando así, yo me reía de mí mismo, ¿cómo puedo flotar así? Ok. Me pareció extraño. Entonces justamente ese día yo vi un video de que uno puede tener sueños lúcidos, escuchando ciertas frecuencias de música, Ujú. ¿ya? Más teta, no recuerdo bien el nombre. ¿Ya? Entonces yo guardé ese video para ponerlo y para tenerlo, para comprobarlo por mí misma al día siguiente de ese sueño. Y lo coloqué. Ya un día desperté a las 5 de la mañana, por ejemplo, y dije, ya, me voy a dormir escuchándolo para ver si tengo un sueño lúcido. Y lo tuve. Ya me dormí, efectivamente tuve un sueño lúcido, ¿Y cómo se donde yo presenta? me levanté y estaba atrás. Yo me Ujú. ¿Ya? caminé en el sueño hacia la habitación de atrás, de la Ujú. que tengo. Ya, bueno, estaba ahí y de repente apareció como una mosquita de colores muy hermosos, como bien luminosa, como rayos rosados, verdes, azules, muy hermosa la mosquita. ¿Ya? Después, en el sueño, después llegaron dos, tres moscas, 10 moscas, eh, 20, 50, 100 moscas. Chuta, dije yo, y salí de la pieza, salí y como que miré para atrás, ya la habitación estaba llena de moscas, estaba totalmente llena de esas mosquitas de colores. Ujú. Y cuando me doy vuelta, resulta que veo a este ser muy alto. Yo calculaba unos 2 metros de alto, ¿Ya? ¿ya? Con la tez así un poco morena. El ropaje me acuerdo perfecto porque era como un azul, como piedra, o un azul índigo, sí, largo que la lleva hasta el suelo, como con unos velos de colores como lilas, así, los velos encima, y un turbante en la cabeza, ¿ya? También del mismo color, entre azul y también con velos lilas, una cosa así, bien adornado, como bien pomposo el traje. Y en ese momento él me mira y se ríe y me balanza encima. Se me abalanza y yo con los dos brazos hago así como para protegerme, y dije no, así dije en el sueño no, y él se me estaba abalanzando y ahí yo desperté. Y entonces yo me extrañé mucho de dónde salió él y quién era, quién sería, no tenía idea. Pero resulta que al par de días después yo estaba en la cocina lavando loza y se me apegó a alguien. Yo en ese momento estaba sola en la casa, pero sentí que alguien se me apegaba aquí al lado mío. Y entonces yo miro hacia el lado y con el rabillo del ojo lo veo súper claro. Y siento que lo hizo para que lo viera, porque por algo se pegó y se reía con esa sonrisa que ponía y se movía rápido, y, y yo lo miré hacia arriba porque era alto y andaba con la misma ropa, si era la misma, era el mismo ser, ¿ya?
y no lo podía creer. Y además, bueno, entre esos días, un día de estos, yo me levanté así como sonámbula, ¿ya? Yo pensé que era un sueño, pero resulta que era verdad. O sea, había una bandeja con huevo en la mesa y yo soñé, pensaba que había soñado que yo me estaba, como que algo me hacía comer algo y yo no quería. Yo rechazaba, pero algo me hacía comer algo. Y esa es la parte que yo recordaba que había soñado, pero en realidad sí pasó. Yo estuve sonámbula, fui, busqué una taza, eché unos huevos y con una cuchara estaba como que me hicieron comer porque el otro día yo estaba, vi el tazón y vi los huevos y vi las cáscaras del huevo allá encima del mesón. Y ahí recordé, claro, y eso me lo produjo, no sé si tendría que ser él o qué, pero en ese entonces todavía no se comunicaba conmigo. Eso fue súper raro, de hecho yo lo que hice es esconder todos los cuchillos por si acaso, porque fue muy raro Sin duda. Y una vez eso. que recibiste esta información de las sesiones que realizamos, ¿cómo reaccionas? ¿También sucedió algo Sí, similar a lo que pasó con la chica de España? sí, mira, cuando yo supe de esto, que mi mami me contaba que lo podía hacer, eh, cuando empecé a ver los videos, porque como ustedes recomiendan que uno los vea, y yo los tengo que ver, claro, con volumen fuerte, y él además que siempre está escuchando igual, pero él inmediatamente cuando se siente como que lo van a querer sacar o algo, él se ve amenazado, inmediatamente hace cosas como como para provocarme daño, dolor, empieza con cosas en la cabeza, a sobreponerse encima, y uno queda como un poco tiesa cuando él se sobrepone por encima, como que como que la mano, por ejemplo, no la puedo abrir con facilidad, como que me queda medio como tieso, los dedos. Ujú. Entonces empieza a hacer eso y mis perritas también sufren de algo que les debe hacer, yo no lo veo, pero lo que le hace, pero unas perritas se me van a esconder, de hecho ninguna está cerca mío cuando yo veo los videos, ninguna está cerca mío porque se van a esconder al baño, por distintos lados, y asustadas y tiritan un poco. ¿Y tú ¿Mm? sientes algo ahí? Cuando veo los videos, sí, pues me está molestando, me hace esas cosas. Ok. Bien, pues vamos a hacer la investigación correspondiente a ver qué es lo que ocurre, cuál es supuesto guía que te viene a ayudar, a apoyar o a guiar. Así que Ujú. atento a la información que va a salir al respecto. Muy bien. Muy bien, Nos acompaña Carolina, tiene 50 años, es chilena y ya antes de sesión hicimos la previa, nos comentaba de este supuesto guía que aparece, que se hizo el amable, el simpático, para ganar su confianza, supuestamente le iba a ayudar, sin embargo, no fue así. Entre sus propuestas era que le ayudaba a ser brujóloga, tarotista o medium. ¿Ya? Y mencionamos ahí que una de las estrategias que están aplicando a nivel global para poder seguir captando almas a través del encanto de información exclusiva que puedan tener estos canalizadores o medios. Iniciamos inmediatamente, Charo, me parece Carolina frente a ti, la escaneas, me dices que ves en ella, ¿cómo está? Sale una mantis de ella, de la parte de su cerebro. Ujú. Tiene muchos implantes como chips de esos que tienen los teléfonos celulares ¿Ya? por diferentes partes de su cuerpo. Cuento en total 315 de estas chips en diferentes Ujú. partes. A nivel de su cerebral tiene muchísimos. Detrás de sus orejas, en la parte de su garganta, en sus glándulas interdimensionales, bloquean. Tiene un código de rastreo en la parte de atrás, ZHI 21207. De la parte de atrás de su espalda tiene un código de rastreo. Sigue por diferentes partes de su cuerpo, tiene estos chips implantados, corazón, hígado. um, Sigo bajando detrás de sus costillas, riñones, zona sexual.
En la zona sexual tiene como si fuera una cruz invertida. Eso es algo metálico allí Ujú. incrustado. Por sus piernas tiene estos mismos chips, en sus pies, en la parte, bueno, de su torso, de la parte de su torso hacia abajo, es como si tuviera un traje de látex puesto arriba de ella. Baja hasta la zona sexual. Eso tiene como cordones hacia los lados, que como si la jalaran de los cordones hacia los lados. Ya. Ok, Bueno, inmediatamente, está, no, dime. sorry, Patrick. Ahí alrededor de ella hay como un campo. Es un campo completamente negro, pero eso tiene como una sustancia anestesia. Es una sustancia que está dentro del campo, como si ella mantuviera anestesiada. Ok. Vamos a proceder entonces a sacar todas las bestias, entidades, la están acechando, llegan ahí paralizadas, encapsuladas, detenidas, no pueden hacer nada. Y me dejas aparte este supuesto guía que le hablaba. Adelante. Hay un reptil, tiene cara de cocodrilo y tiene cuerpo muy delgado y mide 1,90. Y está esta gárgola también, no es gárgola, mantis. Hay una Ok. gárgola que está siempre alrededor de ella, la acecha en la casa, vuela, le pega con las alas, le pega. Pero hay una mantis que está siempre como en su mente. Ellos son los que tienen un trabajo como directo con ella, como los que están encargados de estar directamente acechándola todo el tiempo. Encapsulados llegan 4 pleiadianos. Hay un ser azul alto, tiene la cabeza alargada, tiene Ujú. la cabeza muy alargada hacia arriba, tiene ojos muy pequeñitos y es una boca, es como una línea que se le ve solamente y tiene un traje como velo pero blanco. Ok. Mide 2,50 m. Tiene como unos brazaletes completamente dorados. Los seres pleiadianos tienen el cabello hasta los hombros. Ok. Ya. Quiero saber qué función cumple este ser azul con traje blanco. Es, es de estos seres de alta frecuencia, Patrick, que están interactuando para, para atraer personas, para que atraigan masas y multitudes. Es ¿Qué raza te llega o qué nombre en particular? Kegi, dice Kegi. Me Kegi. habla telepáticamente. Kegi, ¿Kegi es su planeta nombre o es la Kegi, raza? Planeta Kegi. planeta Kegi. Ajá, constelación 7H5Z42. 7H5Z42. Ya, y él está consciente de lo que está haciendo en este sometimiento a la humanidad a través de ese engaño, o está siendo sometido, Sí utilizado es, por la entidad. no, Ah, si es consciente y dice que no es sometimiento, que le está ayudando a la humanidad a trascender y avanzar, que si la humanidad no aprende de estas maneras, no hay avance. Cualquier civilización necesita de nosotros. entendemos que se necesita de la dualidad justamente para poder ver la otra cara de la moneda, poder despertar, poder a través del, entre comillas, libre albedrío, tomar un camino diferente en conciencia. Ya, pues en este caso hay un daño deliberado adicional a lo que pueda uno recibir dentro de una cárcel holográfica. ¿Qué dice la mira al respecto? Sí, es verdad. La Mir dice que se aprovechan. O sea, es, la Mir dice que lo que ellos quieren es poder, le replica. Ustedes solamente quieren es poder, poder, mandar. Él dice, sí, nos interesa expandirnos mucho más en el universo. Ok. ¿Y qué relación tienen ellos con los pleiadianos? Ahí están. Los pleiadianos están completamente intervenidos, Patrick. Tienen dispositivos, tienen la vista perdida, mucho dispositivo a nivel de su cerebro, de su cabeza. ¿Quién está a cargo de todo este grupo?
La nave. Ujú. Ok, En la nuevamente nave. la nave. O sea, ¿Ya? pertenecen a la misma, a la nave. Ujú. Sí. Ujú, la famosa nave. Eh, ¿Cómo se llama lo que están implantando y llevando a cabo este proyecto en sí? ¿Qué nombre tiene? ¿El mismo que conocemos o es otro? Dice que sí, es proyecto Los Contactados, pero ella está en una fase, o sea, me viene que ella quedó en fase 3, no ha avanzado de ahí. Ok, que te explique en qué consisten esas fases y cuántas fases son. Son 5 fases. La Ujú. primera fase, la de implantación. Segunda fase, verificación de dispositivos y activación de programaciones, que sería cuando ella, me viene inmediatamente, cuando ella como que tiene sueños de que ve como catástrofes, así, Ok, me viene inmediatamente. sueños premonitorios. Eh, sí, tercera fase como el contacto. Es como que ya se le empiezan a aparecer seres y empiezan a activar también dispositivos y empiezan a hablarle y ella se siente como contactada o como alguien especial. Cuarta fase, me viene como, se, es como, ay, cómo te lo explico, cómo lo siento. Generar una complicidad entre quien le Sí, habla. Ok. exacto, La, contacto y complicidad. Ya empieza como un contacto. Y la quinta fase y la final es ya como ya ella estar manejando multitudes y gente alrededor de ella, atrayéndola. Ella querían que fuera medium. ¿y qué Pero de esas falló? medium que están ¿Ya? como en las plataformas y ven catástrofes y lo que va a pasar en el año tal, así, así. Ok. ¿Y qué aconteció de que se le salió este plan? ¿Por qué no, por qué perdieron el control con Carolina? En esta línea de tiempo tenía que haber una renovación del contrato y no ha sido renovado. Por más que como o sea, el finiquitar el contrato Ujú. ha permitido que ella como que despierte y tenga cierta luz, cierta activación en su ADN. Y ella inconscientemente entiende que no lo debe hacer. Entonces ella ha sido muy renuente con el no, no creo, no me resuena, no. Entonces no han podido como seguir con las fases en ella. Ok. Sin embargo, tampoco la sueltan, Patria. Hay mucha extracción de energía, activación de culpa y de miedo. Ok. Bueno, nos comentaba, tal como nos menciona este ser, de una de las fases donde están estos sueños premonitorios. Em, Dice que cuando tenía como 9 años estuvo bien teniendo el mismo sueño todos los días, como por un mes, más o menos, en el cual se veía adulta corriendo por las calles mientras veía cómo se destruía todo a su alrededor. Las calles se abrían y había fuego. Ella corría desesperada pensando en su familia y de repente en algo se subía y se iba elevando y cuando miraba hacia la cordillera veía una especie de ovnis gigantes. Estaban sobrepuestos delante de las montañas y se camuflaban sobre ellas. Eran tan grandes que uno podía cubrir fácil una montaña, pero en esa parte del sueño entendía que eran malos y eso la aterraba y despertaba con esa sensación de miedo todos los días. De hecho, una vez logró despertar a mitad del sueño, pero cuando volvió a quedarse dormida, siguió soñando desde el mismo punto en adelante. Despertaba transpirando y llorando. ¿Qué querían hacer ahí? Entendiendo que se acopla mucho a la fase que mencionaba, pero ¿qué hay detrás de esa visualización? No, es completamente la fase 2, Patrick. Es Mm. como que le empiezan a poner estos sueños repetitivos para que en ella hagan eco y ella empiece a entender o a creer que es algo especial y que ella puede ver, percibir lo que va a pasar. De una u otra manera le quieren como poner estas imágenes para que ella cierta afinidad con ellos, pero también en ese momento hay extracción de energía. Así que es importante activar el miedo en ella. Mm, es todo, todo, lo juntan todo. Mm.
porque ¿Qué, no qué? dejan de extraerla. Ok, Energéticamente la extraen mucho. Y veo como sacan arriba de ella, es como si una nave como con cilindros donde sube la energía y esto es como mm, eh, desde esa nave hacia arriba es como enviada hacia la cuarta dimensión, ok. esta energía. ¿Qué relación tiene todo esto, esta misma bestia entidad o este proyecto con sus hijos? ¿Por qué lo pregunto de esta forma? Ya que su hijo mayor tiene esquizofrenia, ¿ya? Su hijo menor estuvo incluso hospitalizado también por brotes de esquizofrenia, ¿ya? Pero no se declaró en este último, solo estaba vulnerable, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se da esa condición a sus hijos? Bueno, esto ya es más como de las entidades que están alrededor de ella, de esta mantis, este Draco, este reptil que hay allí. Em, es como ellos son encargados de esto directamente, de ocasionar daño en ella, am, miedo, eh, todo lo que tiene que ver como con temas familiares, ellos mueven absolutamente todo. Ella tiene una energía mm, mucho mayor, 2.5. Trae solamente encarnan seres de alta frecuencia en ella. Así que sus hijos han estado saboteando como el nacimiento y más del último hijo. Sí, era completamente saboteado para que no llegara, no ingresara. Ellos le han ayudado indirectamente con su presencia para su despertar. Mira qué bien. Ahora, ¿qué ocurre con este hijo que tuvo, la pérdida? Que supuestamente este guía benevolente, le dice que sí, corresponde al hijo que volvió a nacer. Sí, es así. Sí, es él. Es él. Ok. Sí. Y por Aunque qué el le guía entrega, está y por qué le, manipulado, pero sí le, ya, ya, y por qué le entrega esa información? porque es como si él también pudiera ver y él también tiene ciertas facultades de ver lo que pasa, Patrick. Entonces sí, está manipulado detrás, hay un Draco, pero hay acuerdos, es también parte del mismo engaño y el proyecto que tienen con ella. Ujú. Darle información a medias y darle por momentos calma para después más adelante volverle a activar alguna otra cosa. Así, Ok, quiero saber qué han instalado en su casa. hay un portal bajo todo el suelo de su casa. O Ujú. sea, toda la parte del piso es un portal grandísimo. Y las entidades no llegan de forma como normalmente llegan las demás que son con naves arriba, sino que es como en el subsuelo todo. Todo es en el subsuelo. Ingresan de manera inmediata por esta portal. Es inmenso, cubre toda su casa y alrededor de su casa. Ok. Solo esto. Dentro de las situaciones también que nos narra Carolina, menciona la siguiente, dice, en otra situación, que ocurre alrededor de los 14 años, en ese entonces asistía a una hermandad con su madre donde les habían enseñado a meditar y estando un día sola en casa, comenzó a aplicar esta técnica. Lo hizo de pie y era aún de día. Al mirar por la ventana y bueno, después de un rato, se puso a temblar, estando de pie. Y de todas formas, ella seguía orando y temblando cada vez más fuerte y de pronto cayó de rodillas. Pero no perdió la concentración. Siguió meditando. De pronto, como que viaja a algún lugar y vio todo de color blanco, muy luminoso. Era como un gran salón con mucha luz blanca y de repente se aparecieron tres seres frente a ella. El del centro estaba un poquito más adelante de los otros y nos menciona que los vio muy altos, con el pelito algo largo, unas caritas muy armónicas, se quedó mirando mucho detalle de sus ropajes y las caídas de las telas blancas que los cubrían. Ellos eran algo luminosos e inspiraban mucha paz. Todo el lugar era de sentir muy lindo. El ser que estaba en el medio le habló telepáticamente sin mover sus labios. Se dio cuenta que ella también podía responder de esa forma. Se quedó como pasmada ante ellos sin saber qué decir. No recuerda exactamente lo que le dijeron, pero él después de un momento se sacó detrás de su espalda una flor blanca, algo luminosa.
también era como una rosa semiabierta. Se la obsequió. Y ella le dice que no era necesario, que no se preocupara o algo así. Le repitió, tómala, es para ti. Y bueno, la recibió en sus manos, la palpó igual como estar tomando algo en este plano. Era hermosa y de repente como que se cohibió y volvió de golpe a la realidad, pegando un salto en ese momento. Y cuando llegó, abrió los ojos y ya había oscurecido. No sabe cuánto tiempo habría pasado. Se puso a buscar la flor que tenía en las manos y no la encontraba. En eso prendió la luz y entendió que no era de este plano. ¿Qué ocurrió ahí? Fase 3 del proyecto, Patrick, da el contacto con las entidades y se le aparecen, bueno, los pleyadianos que están presentes para generar como esta tranquilidad en el contacto y la activación en ella. Pero es algo, o sea, veo que en ella no actúa, o sea, es como que ella entiende inconscientemente todo lo que está pasando. O sea, ella no cae en este juego así como otras personas que sí creen y ella no, ella Ujú. la veo en el sueño, la veo ahí como en la situación, pero como muy dudosa, como muy, no es miedo tampoco, pero sí es como duda de coger lo que le están dando. Es esto mismo del contacto, Patrick. Ok. ¿Esta misma entidad o cuál de todas las que está ahí es la que dañó o afectó al perrito que le puso los ojitos blancos y la que pasa muy asustadiza? Bueno, yo veo que en ella, en ese momento hay una intento de abducción. Hay una electricidad que sale de su cuerpo muy fuerte y es como que ella misma. Activación de dispositivos y junto con la mantis, ella emana como hacia afuera como un choque, como una corriente muy fuerte, una energía muy fuerte, y es ella misma la que ocasiona como esta drenaje en su perrito. Y el perrito tiene como por momento, o sea, como un lapso de unos minutos inconsciente debido al choque energético. Ok. Su mano luz, ¿dónde está? Fue dejado en una nave fuera del holograma. Ok. Tenemos a este ser de blanco del planeta Kiegi. Tenemos estos cuatro pleiadianos. Identidades regresivas. ¿Quién está a la cabeza ahí? Es Draco Reptil, Patrick. ¿El que tiene cara de cocodrilo? Bueno, sí, pero es muy delgado, pero tiene ADN de los dos. Ok. ¿Y quién llegó primero a acechar a Carolina? ¿El Draco reptil o estos seres de alta frecuencia? No, el primer contacto lo hace el reptil. ¿Hace cuántos De retornos hecho, es la atrás? mantis. La mantis. 32 retornos atrás, sí. ¿Cómo se apodera de Ujú, ella? 32 retornos. Ella la veo en una familia naciendo, una familia muy, muy devota de la iglesia romana en ese tiempo. Ujú. Viene que es Roma, año 346. ¿Ya? Ella es una niña y nace en una familia como muy devota, muy a la iglesia católica. Y ella la empiezan a llevar por esta misma, bueno, por ese mismo camino de la religión, y a conectar Ujú. con imágenes y hacer rezos, ritos, bueno, todo lo que conlleva la iglesia. Es bautizada. Allí en el bautizo se le aparece esta mantis. Detrás está este reptil am, supervisando todo desde allí, Padre. Desde ahí. Desde el bautizo, esa entregada por los padres, sí. Ok. Verifica si tenemos que ya solicitar la asistencia o el apoyo de, del pleroma directamente, junto a Anaan Sí, respecto a estos seres de alta frecuencia. Ok, procede. van a hacer lo mismo, Patrick, que hacen eh, de hacer la eliminación de este ser.
Ujú. eh, como en En- cadena para que todo, en todo lado, todo sepa lo que está pasando de la eliminación de estas entidades de alta frecuencia, de estos seres de Perfecto. alta frecuencia. Entiendo que este ser del planeta Kegi está consciente de lo que hace, pero ¿qué ocurre con los pleiadianos que no están conscientes? Ellos van a, bueno, en este momento se les está haciendo se les está quitando los dispositivos que tienen y Ujú. empiezan como a despertar, empiezan a ser como Ya, más conscientes de lo que está pasando. Y ellos dan las gracias. Van a ser como igual juzgados, van a estar como en un proceso de tribunales, pero en el Preroma. pleroma. Y sí, van a pasar. Y en este momento llegan unos seres, Patrick, uy, de muy alta frecuencia, seres como luz, Ujú. tienen una energía azul, entran, ingresan y toman a este ser del planeta Key, lo toman y hacen la conexión, lo pasan como el portal y lo Ya, llevan sí. allí, hacen como la conexión de todas las dimensiones en Ok. simultáneo. Están Y transmitiendo lo que van a hacer inmediatamente, con él. sí, ¿Ya? hacen la transmisión a todas las frecuencias. Y es completamente eliminado en este momento ese ser, esa entidad. Se hace un silencio en todos, ya, en este momento, ya. Y pasaron los seres pleyadianos allí también para hacer como el proceso de juzgamiento y van a verificar pues todo lo que pasó y cómo fue que llegaron a estas entidades, Correcto. ¿Cómo reacciona a trabajar con ellos. el Draco reptil y la entidad regresiva? Está completamente bloqueado. Patrick, se pudiera decir que se pone pálido, Mm. te lo diría, porque tiene sus ojos volteando para todo lado, no sabe, sabe lo que le espera, se siente como sin rumbo, ya que no, se siente que quedó como sin quien lo mande, o sea, como que no tiene, siempre ha estado siempre ha recibido órdenes, entonces se siente perdido. Ok. Liberamos a su mano luz. Sí, en este momento está yendo a nada junto con los 500 seres luz con los que está presente y toman esa nave, sacan a su ser luz, inmediatamente ponen una bomba y ¡pah! Explota. Ya, se hacen presentes en este momento, su ser luz está siendo repotencializada, está en su 71%. Muy bien. Vamos mientras a casa de Carolina, activa protocolo y tomamos las acciones correspondientes vive con sus dos hijos, ya los mencionamos, pero también con su expareja. Sí, en este momento se está eh, yendo a su hogar. Lo primero que hacemos es empezar a eliminar, es como si cogiéramos el portal que hay en el piso y es como si se envolviera como estilo un tapete hacia adentro y se empieza a envolver. Todos los seres están ayudando y apoyando en el proceso mientras lo recogemos. Es como si los demás seres empezaran a frecuenciar desde abajo hacia arriba, frecuencian todo el subsuelo de su casa. En simultáneo se ve cómo se empieza a subir la energía de su casa y empieza a como a transmutar todo hacia arriba, como si saliera humo hacia arriba. Había una energía muy densa. En este momento ya completamente eliminado el portal, estamos frecuenciando de adentro hacia afuera. Está verificando todos los rincones, se verifican las camas debajo, completamente frecuenciada su casa y se pone una cúpula de protección alrededor de su hogar. Se ponen aros de protección alrededor de su hogar. En este momento ponen dos aros alrededor de su hogar. Sus hijos en este momento son llamados y llegan. Eh, Tienen mucha luz, 2.1, 2.1 los dos. Eh, eh, los seres luz de ellos también fueron, bueno, los se- es que están sometidos por las mismas entidades, Patrick.
Se está pero haciendo liberado. como la verificación de los cerebros de ellos. Ah, ok, No, ya, no es como necesario que ellos se interesen por el proceso y tomen un poco más de conciencia. Pero entiendo. sí van a caer todos los dispositivos que están en ellos y toda la manipulación que tienen a nivel de su cuerpo energético y cuerpo físico. Excelente. Se pone cúpula alrededor de ellos y esto los va a causar muchísimo más a que conecten con su ser y con su corazón. Ya, Patrick, sus celos están en el 91%, el de Carolina. Muy bien. Su pareja Mientras, si sí, eso. no conecto, Ya. no la puedo ver, Patrick. Ujú. Quiere decir que tiene sus propios acuerdos. Siento que le da completamente la espalda, sí, al Ok. proceso. Sí, va a estar bastante incómodo con la luz que va a generar ahora Carolina. Sí, así es. Se le hace el llamado igual a las entidades que están detrás de él, Claro. Ok. la Con advertencia. totalmente. Sus cuatro perritas y un perrito. Tomamos las acciones correspondientes con ellos. Plan de guardianes. Sí, Patrick, en este momento estamos verificando, todos están implantados a nivel de su sistema, mm, bueno, todos sus intestinos. Tienen dispositivos de esos también que tenía Carolina, como chips pequeñitos a ¿Ya? nivel de sus intestinos, y eran frecuenciados, habían choques en ellos, choques eléctricos. En ese momento, al ser frecuenciados, está haciendo él la eliminación de los dispositivos y frecuenciados completamente. Ya. Veo cómo empiezan a desaparecer en ellos y son frecuenciados. Se abrazan como que entre ellos se ponen muy juguetones, empiezan como a jugar y, y se sienten muy felices por lo que está pasando. Qué bien. Le reconocemos su gran labor. Como aguantaron ahí y resistieron los ataques de estas entidades. Bien. El humano luz de Carolina, ¿qué nombre te da? Telupai, Telupai. De lupa ahí. ¿Ya está en su 100%? Sí, señor. Pregúntale si ya está listo para eliminar a ese draco reptil. Dice que sí. Carolina, eliminamos. Sí, Ok. sí. Sharon procede a la cuenta de tres y se lleva todo lo que le pertenece en este proyecto a intentar hacer la canalizadora o medium, estrategia de la New Age, fase de actualización. Uno, dos, tres. Sí, se va hacia ellos. Está el reptil y está detrás la mantis. Y se acerca al reptil y le dice que saque su lengua. A mí el reptil no se niega y le dice que abra su boca. El reptil se niega se hace de lejos y se acerca, se vuelve como bolita y se acerca a él, ingresa a Ujú. su adentro y al ingresar adentro llega como a la parte de la parte media de este reptil y se expande, ¡pum! Explota completamente y en simultáneo se elimina la mantis. Se ven como las partículas flotando y nosotros pues apoyamos el proceso y eliminamos todas estas partículas, limpiamos completamente. Estamos verificando líneas de tiempo, eliminados de toda línea de tiempo. Se están verificando, dice la MIR, que centros de operaciones bajo tierra. Vamos a eliminarla. Hay dos, sí, hay dos. Marruecos e Indonesia. Se está yendo, los seres luz se dividen y se van dos grupos. Inmediatamente llegan, toman, toman todo. Había mucha experimentación con ADN. ¿Solamente operaban Habían ahí muchos, entidades regresivas o también humanos? no, entidades regresivas, Patrick, pero no hay. Es como si este reptil y esta mantis estuvieran también encargados de estos dos centros de operaciones. Bien. Se ha eliminado por completo todo lo que hay, se recoge parte del material genético que hay porque estaban haciendo como mucho
Trabajo con investigaciones, pero de hibridaciones animal-humano Ujú. también. Ok, Sí, ¿también copias de Carolina? no, Ok, verificado que no. Eliminadas esas dos centros de operaciones, Patrick. muy Ya, se bien, hacen muchas presentes todos los gracias. cerebros. Muchas gracias. Ok, ¿puedo hablar con Telupai? Sí, Hacemos cambio a la cuenta de tres. Uno, dos, cambio. Telupai, bienvenida. ¿Cómo estás? perfectamente, gracias. Me alegra muchísimo tu liberación y la información aún que llevó todo este proceso, toda esta investigación. Rescatar también o destacar la toma de conciencia de Carolina, que a pesar de que estaba en esta capacitación de parte de estas entidades para colocarla como canalizadora en este 3D, aún así se pudo zafar de cierta forma para poder cuestionar y llegar a su propia liberación. ¿Qué tienes que decirle o qué quieres decirle a Carolina? Entiendo todo lo que ha venido pasando, pero es una información muy básica todo lo que ha pasado ahora. Tenemos que Ujú. entender que hay que avanzar, seguir hacia adelante. Correcto. Esto es muy Bien. básico, es Ujú. parte de engaño, es parte de más. No hay que darle mucha mente a esto y conectar con nuestro sentir, conectar con nuestra conexión. Avancemos, sigamos adelante desde el sentir. Lo mismo digo para todo el equipo presente. Muchas gracias por la liberación. Estoy supremamente agradecida. Pero no es bueno darle tanta importancia a estas entidades. Hay que seguir nuestro camino individual, avanzar, olvidar esta información. Es importante, sí, para entenderlo, pero no es muy relevante, es muy básico. Sí. Son muy básicos estos seres. Entiendo hacia dónde vas y sin duda van a haber muchas personas que se van a impactar con esta información. Hay que entender que, tal como tú dices, es básico porque esto se viene aplicando hace mucho tiempo. Pasa que en el último plazo lo están utilizando más como aletazos de ahogado de estas entidades para intentar aplicar nuevas estrategias que llamen la atención de las personas. Y las personas se encantan con que le digan el futuro, con que le pronostiquen algunos eventos que van a suceder o le advierten o lo protejan y caen fácilmente, Mm, pero de fondo desconociendo las capacidades divinas que tiene cada ser humano. ¿Con qué información entonces debieses complementar lo que hoy se extrajo? ¿Qué le puedes decir a Carolina o a las personas que estén escuchando? Es muy importante que no nos perdamos en el camino. A pesar de que esta información es importante, no co-creemos con ellos. También es parte del engaño darles importancia y traerlos a la mesa, como se podría decir. Ujú. Conectamos con esta información, sabemos lo que pasó, avanzamos, avanzamos a pasos agigantados, como ustedes dicen. No darles importancia, no darles protagonismo, porque eso es lo que verdaderamente quieren detrás de un proyecto así. Correcto. Mostrarse, que se vea, darles importancia, y esto es muy básico. Como seres de alta frecuencia, como seres y partes del todo, tenemos que entender que nosotros vamos mucho más allá de toda dualidad, de todo espacio-tiempo, de toda información que crean saber. Conecten con su sentir desde el corazón. Allí encontrarán las respuestas a todo y el camino de cada quien es individual. Así es, lo hemos destacado en muchas ocasiones, se ha puesto en manifiesto en diversas sesiones y sin duda también toda información que sale en estas diversas sesiones que ya están publicadas complementa el trabajo donde se nos destaca siempre volver hacia nosotros mismos, activar nuestra propia divinidad. Y en eso estamos, seguir a pasos agigantados, poniendo el foco principalmente en lo que somos en esencia. Todo lo demás, como dices tú, hay que minimizarlo, es farándula, si bien es parte de ese conocimiento, pero no quedarnos con el foco en ello, sino prestarnos atención nuestra multidimensionalidad, capacidad, poder y magnificencia que somos en esta encarnación, para también, obviamente, salir en conciencia de este 3D. ¿Algo más que quieras decir, Telupai?
Excelente información acabas de dar. Son las palabras que se me han escapado. Gracias. Con amor. Carolina, ¿quieres preguntarle, decirle algo a tu mano luz? Eh, en este momento no sé, estoy como anonadada, ¿cómo se diría? No, solo darle amor y que es fascinada de que me esté acompañando y que, bueno, ahora va a estar conmigo. Yo la recibo con mucho amor y, y bueno, y le agradezco mucho a ustedes, a todos. Soy Estoy, bella, soy hermosa, soy pura, soy grandiosa, soy hermosa y me permito crear y avanzar. Así, ¿qué más directo para ti, Carolina? Te lo mereces, eso es lo que eres en esencia. Estás encarnada, estás en este avatar, ahora a disfrutar del presente y a crear una nueva realidad de forma consciente. Dale firme hacia adelante, lo que haya ocurrido hacia atrás simplemente fue un escalón en este proceso de conectar contigo misma. Y ahora a expandir tu luz en ese hogar, a proteger a tus niños, a irradiar mucho más en esa antorcha que nace desde tu corazón, desde tu amor. Muy bien, Telupay, le agradecemos tus palabras, te enviamos un gran abrazo de luz y gracias por la información y la esperanza que le das no solamente a Carolina, sino a las personas que puedan escuchar esta linda sesión. Hacemos cambio y me das con Charon. Cambio. Charon, ¿cómo se siente su mano luz? Muy caluroso, muy fraternal, muy familiar, mm, muy calentito, una frecuencia muy lindo. Muy bien, Eh, muy segura. Ujú. maravilloso. Y otra vez quedamos todos como, oh, nos deja como resonando Sí, sus palabras en frecuencia a todos. y lo agradecemos, y lo agradecemos. Aquí todos aprendemos, así que se agradece la información. De verdad que resuena muchísimo en nuestros corazones. Bien, te apoyas con su mano luz, con Telupay, y, vamos, y escanea nuevamente a Carolina. Me dices cómo la ves, verifica si hay algo que esté oculto, hay algún engrama o algún elemento híbrido tecnológico de otra Mm. especie que esté ahí. Adelante. Sí, está calmando mucho como su red neuronal y haciendo como eliminación de, bueno, como es como si estuviera cambiando todo su cableado neuronal, porque hay mucha ruido mental, demasiado ruido mental que si no lo hace, me transmite. Sería muy fácil que ella empezara como de nuevo a activar esto y a creer que tengo una entidad al lado, me está hablando, como cosas así, ¿sí me entiendes, Patrick? Ujú. Así, entonces está haciendo como este cambio de toda como su red neuronal, pero dice que también es muy importante el trabajo de ella para que haya una reprogramación. Está Totalmente. trabajando toda en la parte de su mente y verifica y escanea todo, escanea y conecta, verifica que se haya salido todo. Todos los dispositivos que tenía ya no tiene absolutamente nada. Lo que está haciendo es repotencializar su cuerpo, sus eh, células, como activándolas, entrando en comunicación con su cuerpo. Veo como muchas partes de su cuerpo se empiezan a iluminar. Digamos, la parte sexual está completamente iluminada y es como que emana luz hacia afuera, como que todas sus células en esta parte, como en la parte sexual, está completamente activada, si entienden el proceso, la metabolización muy rápida. Así está pasando por todo su cuerpo, como en onda, onda. Esto va a ir siendo paulatino, Patrick, va a ir avanzando con el pasar del tiempo, de los días. Es muy importante también el trabajo de ella, la desprogramación y lo que dijo su ser luz, soltar lo que salió, soltar la información y avanzar desde ceros, empezar a avanzar y no conectar con lo que fue. Claro. Entonces la integración la va a hacer de forma intermitente o paulatina. Sí, va a ser paulatina. Ujú. Ok. Es importante que comience un proceso de depuración a nivel orgánico
Carolina, para que apoyen más el proceso, incremente tu bioelectricidad y se acople de mejor manera tu mano luz. Para ello, obviamente, incorporar elementos depurativos a nivel hepático, renal. Te voy a dar algunas indicaciones al cierre de sesión y algunos nutrientes para que también potencie la función de tu sistema, como también una desparasitación. Todo ello se complementa y va a hacer que tu humano luz acople de forma más directa y te esté en esa integración que es necesaria en este proceso. Muy bien. Gracias. Eh, Perfecto. Muchas gracias a todos los seres luz que nos acompañaron en esta sesión, Sharon. Continuamos ahora una vez finalizada la grabación.